Tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Tenemos un evento más. La verdad es que traemos cosas muy chulas en nuestra feria de Guadalajara. Y el día de hoy me encanta la conversación que se va a llevar a cabo. Me encantan las dos personas que van a conversar el día de hoy. Y me encanta verlos a todos ustedes en nombre de Penguin Random House y de Alfaguara. Bienvenidos. Vamos a platicar de cosas complicadas, pero también de cosas que se tienen que hablar, y qué mejor que dos personas inteligentes para llevar a cabo esta conversación. Una conversación en torno a principalmente una novela criminal que ganó el premio Alfaguara en 2018 y que ahora resurge tristemente porque el caso sigue vigente, y afortunadamente porque cada vez hay más salidas para que este caso siga precisamente en la mesa de conversación hasta que esto tenga una solución o tenga una explicación. Una novela criminal, como muchos de ustedes seguramente saben, ahora ha sido llevada al streaming, ha sido llevada por Netflix a una serie limitada, a una serie de pocos capítulos, y justo vamos a arrancar viendo el tráiler y después va a darse esta conversación entre Jorge Volpi, escritor mexicano que ustedes conocen, que adoramos, insisto, nuestro premio Alfaguara, y la comunicadora académica, Puma, titular de Así las Cosas, productora de contenido y demás, admiradísima Gabriela Barquetín. Así que vamos a ver ese video y después arrancamos con la charla. Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia. Nadie me dijo, esto es una mentira, esto es un montaje. En toda la emisión, 13 ocasiones le dije yo, para allá. Yo estaba en casa viendo la televisión, todo me pareció dudoso. Algo ahí no cuadra. Rien de ce qui a été fait avec Florence Cassés ne s'apparente à de la justice. Siempre señalé a Florence Cassés como mi secuestradora. Se les detiene 24 horas antes de donde dice la autoridad. Tu sais pouter, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qui va se passer. No se da el aviso consular. Se genera una escenificación ajena a la realidad. He oído que se montó un escenario. Todo eso es falso. Absolutamente todo está viciado. Et j'entends 20 ans, 20 ans, 20 ans. Ça fait combien? Son dernier espoir, c'est la visite officielle de Nicolas Sarkozy au Mexique. Estando yo dispuesto a que la ciudadana francesa purgara en Francia una condena, García Luna interviene para que eso no ocurra. Elle était innocente. C'est extrêmement grave. no me iba a prestar al juego de liberarla por un capricho político. C'était deux pays qui étaient en guerre. ¿Por qué incriminar a estas personas? Yo precisamente de las desavenencias que yo tuve con Eduardo Margol y Sobol, esos abusos con mis cuñados que se lo tienen que hacer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dis, c'est pas vrai. Eduardo, pour moi, il s'en est pris à elle. Y sigue insistiendo la versión que es un complot mío. Es el nexo entre todos los protagonistas. Israel no tiene un Sarkozy. Sigue en prisión sin siquiera tener sentencia de primera instancia. Estamos seguros de que son los culpables. Yo no tiene nada que ver, esto fue algo totalmente político que Genaro quería hacer su telenovela. ¿Y cuál es la novela? Pues Israel Vallarta y una francesa, ¿no? Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estemos aquí en esta mesa, y además me encanta estar con mi muy querido amigo Jorge Volpi, de verdad, amigo desde hace muchos años y con quien hemos hecho varias cosas juntos. Y veo otra vez el tráiler de la serie, y yo arrancaría con varias cosas, querido Jorge. Y el primero, no sé si ustedes ya vieron la serie, y si no la han visto, véanla. De verdad, a mí me impresiona lo bien hecha que está, ¿no? Y la cantidad de voces que tiene esta serie, la forma como lograron que el libro que tenemos acá, esta historia criminal, esta no ficción, que a veces parece más ficción que la ficción, desgraciadamente en un país como el nuestro, pues llegue a una serie en donde además Jorge estuvo particularmente implicado.
sale mucho en la serie, pero además estuvo particularmente implicado en la misma. Y vale la pena porque nos trae, a mí por lo menos, me trae muchos recuerdos de cosas que tal vez se nos fueron yendo. Yo me acuerdo mucho del caso de Florence Cassés, por supuesto, me acuerdo mucho de la discusión en su momento en la Corte, de ese último momento que es como apoteósico, ¿no? Cuando de repente pasa lo que nadie pensó que iba a pasar y sucede, y entonces ella termina yéndose de regreso a Francia. Pero la verdad es que la serie está tan bien hecha que hay materiales muy importantes, ¿no? Materiales como lo que cuenta Nicolás Sarkozy, lo que cuenta el propio Felipe Calderón, ¿no? Hay un capítulo literal de este enfrentamiento entre estas dos personas y lo que eso le pudo significar también a la relación México-Francia, etcétera. Entonces, bueno, algo que yo hice, por ejemplo, es que a mis alumnos, yo estoy dando clase ahorita a jóvenes como de 19 años, que no solamente no conocen la historia, sino que tampoco necesariamente habían leído el libro, les dije que vieran la serie y que luego leyéramos el libro juntos. Y bueno, para ellos también fue como un descubrimiento tal vez de un México que no es que esté tan lejos, ¿no? Pero bueno, igual si tienes 19 años sí te queda lejos algo que no viviste en ese momento. Y me gustaría, querido Jorge, tal vez que arrancáramos con esto, es decir, ¿por qué hablar otra vez de este caso? ¿Por qué no soltar el caso Florence Cassés? ¿Por qué, además, en la novela de Jorge, que es una novela extraordinaria, perfectamente bien documentada, en donde te vas metiendo en el terror de lo que puede ser la no impartición de justicia en este país, la absoluta impunidad, la manera como los que tienen más recursos logran lo que los que no tienen esos recursos nunca van a lograr, y te vas metiendo, digamos, en esta narrativa del caso Florence Cassés, pero también los medios de comunicación, pero también lo que es el aparato de justicia, pero también lo que es el forcejeo político, de repente estos momentos y estos acontecimientos, sabes, casi fortuitos, en donde por algún motivo algo se prende y entonces sí camina, pero si eso no hubiera sucedido no camina tampoco, que es al final de cuentas también la justicia en nuestro país. Un libro que ya tiene algunos años entre nosotros, pero que me parece sigue tan vigente como cuando lo escribiste, Jorge. Volver a esto, volver al caso Florence Cassés, volver a la novela criminal, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias, Gaby. Efectivamente, amigos de muchos años. Me da mucho gusto que hayas tenido el tiempo de estar aquí para conversar un poco en torno a estos temas y a estos libros. Quiero agradecerles sobre todo, ¿no?, a mis editoras en Alfaguara, Pilar Reyes en España y Mayra González en México, por organizar esto y por ser tan maravillosas editoras en uno y otro lado del mundo. Bueno, empezaría yéndome un poco hacia atrás simplemente para decirte por qué creo que sigue siendo pertinente el caso, más bien para decir cuál ha sido mi relación literaria con México últimamente, o últimamente por lo menos en los últimos años. Siempre que vengo a Guadalajara, pues me hace recordar cuando venía aquí con Pedro Ángel, que también está aquí, Palou, que me da muchísimo gusto, y con Nacho Padilla, con Eloy Urroz, y nosotros estábamos intentando escribir novelas sobre otros territorios, sobre otros mundos, sobre otras épocas. Pero a partir del año 2006, que va a ser tan importante en la historia reciente de México, y este caso, el de Florence Cassés, empieza justo el año anterior, 2005, y se convertiría en un preludio de lo que iba a ocurrir, pues México se convirtió en otra cosa. México se convirtió en este lugar terrible en el que habitamos, en este cementerio constante, en donde las cifras desde entonces de muertos, de desaparecidos, de desplazados internos es inaudita. Y entonces de pronto, cuando a lo mejor antes escribía novelas sobre Alemania o sobre Rusia, se volvía inevitable volver la vista al lugar en el que estaba viviendo, sobre todo con esa situación de violencia extrema que solo iba aumentando en espiral. Como dijo Teresa Margolles en esos años, ¿no?, la gran artista mexicana, ¿y de qué otra cosa íbamos a hablar sino de esto que nos está pasando alrededor? Entonces mi primera aproximación fue
con una novela breve en verso, Las elegidas, para tocar un primer tema relacionado con violencia muy particular en México, sobre todo la trata de mujeres, la esclavitud sexual en un pequeño pueblo de Tlaxcala, Tenancingo, y cómo eso se convirtió en una red global. De ahí el siguiente paso fue escribir una novela criminal, en donde la poesía quise pasar por completo a un territorio también igualmente nuevo para mí, que era la novela de no ficción, que se acerca mucho más a tu terreno. O sea, me atreví a invadir, por supuesto, el terreno del reportaje y del periodismo para tratar de contar con las herramientas de la novela, pero finalmente con los hechos verificables, esta historia. Y todo lo que está incluido en una novela criminal, aún llamándose una novela criminal, novela, título que escogió Pilar Reyes, y aún llamándose novela, en realidad todo lo que contiene intenta ser justo no ficción. Y 4 años después publicó ahora una tercera novela de esta especie de conjunto de preocupaciones, en donde regreso a la ficción otra vez para tratar de investigar los orígenes de toda esta violencia en partes de guerra. Ahora, si quisiera hacer, digamos, una respuesta a lo que me preguntaba sobre el caso Cassés, pero que también está en los otros 2 libros y en realidad en el país en el que habitamos, es que poco a poco, y sobre todo con el caso de Florence Cassés, terminé por darme cuenta, aún habiendo estudiado Derecho, aunque lo había abandonado hace unos años, al volver al mundo del derecho, al volver a revisar este caso, al volver a revisar minuciosamente el expediente, cómo funciona o no funciona nuestro sistema de justicia, pues terminé por darme cuenta justo de que vivimos en un país donde el Estado de Derecho literalmente no existe, donde cada uno de estos problemas y delitos que se van acumulando desde entonces, estos 250,000 muertos, estos más de 100,000 desaparecidos, este número incalculable de desplazados internos, más las cifras constantes que tenemos, no solo se deben, aunque desde luego ese fue el disparador, la irresponsable acción del presidente Calderón con la guerra contra el narco, pero sobre todo a que desde la transición a la democracia, o sea, desde que logramos, digamos, la alternancia, que yo creo que es la única institución que hasta ahora hemos tenido, que por eso es importante que sigamos manteniendo las reglas que la permiten, hemos tenido en estos años a los 3 principales partidos políticos en el poder, de ideologías radicalmente distintas, el PAN 2 veces, el PRI de vuelta, ahora Morena, y ninguno de estos partidos decidieron que la agenda de transformar el sistema de justicia era lo más importante para el país, para un país que, como insisto, es un cementerio, un país en donde, según las cifras de México Evalúa, menos del 0.5% de los delitos que se denuncian se resuelven. O sea, un país donde no existen condiciones ni de verdad, ni de justicia, ni de no repetición, ni ninguna garantías de reparación del daño. Entonces, este caso fue el que realmente me abrió una vez más los ojos. Aunque lo sospechamos todos, es distinto luego meterte en las entrañas de ese sistema y observar cómo nada funciona, cómo es un sistema mal diseñado, mal implementado, mal reformado, porque se ha reformado también, y la reforma fue importante, pero tampoco ha cambiado drásticamente las cifras, con una corrupción extrema, y donde la tortura ha sido un instrumento constante de uso, en donde no existe una profesionalización de los cuerpos policíacos, y en donde en casi todos los casos, y los vemos uno tras otro, las autoridades primero llegan a la verdad que ellos quieren, y luego intentan probarla manipulando los hechos. Y esto lo vemos en todos los casos que han salido a la opinión pública, pero quizás el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta se vuelve en algún sentido modélico. Es un caso que es a un tiempo excepcional, porque la nacionalidad francesa de Florence Cassés hizo que se convirtiera en este escándalo internacional, que hubiera este enfrentamiento entre los presidentes Calderón y Sarkozy, que estuviéramos en todas las noticias durante mucho tiempo, como lo se muestra también en la serie. Pero también lo más grave, al ir investigando sobre este caso y al ir escribiéndolo, es que no solo es un caso excepcional, sino que es un caso normal.
O sea, casos como el de Florence Cassé, pero sin una francesa protegida por el presidente de Francia, ocurren todo el tiempo, todos los días. Y no ha cambiado. O sea, por eso el caso sigue siendo tan actual. Por eso yo creo que la serie concitó también una atención mayúscula. Porque finalmente permite observar cómo no funciona la justicia. Porque heredamos un sistema de justicia de la época del priismo hegemónico, que como casi todas las instituciones de entonces, era una justicia simulada e imaginaria. Una justicia que estaba ahí como tantas otras reglas para parecer que existía, pero en los hechos nunca pasó. Y ese sistema de justicia no se ha modificado sustancialmente desde entonces. Y por eso las cifras que estoy diciendo, tanto del número de delitos que se resuelven, como de la cantidad de casos de violencia extrema a los que estamos sometidos. Entonces, ver el caso de Florence Cassé puede ser, yo creo, paradigmático, ¿no? De lo que ocurre en realidad de manera cotidiana, todos los días, en todo el país, y lo que nos puede ocurrir, y eso es quizá lo que más querría decirles, lo que nos puede ocurrir a todos. O sea, lo que nos puede ocurrir a todos es lo que le ocurrió a Israel Vallarta y a Florence Cassé. Es decir, la posibilidad de que el sistema necesita unos culpables los crea, los inventa a los culpables, inventa a los testigos, inventa las pruebas, manipula todo y luego sumado, por supuesto, a los medios de comunicación que también conoces, que contribuyen a que esto se vuelva todavía un montaje que es el montaje del país en su conjunto, no solo el que vimos cuando fue detenido Israel Vallarta con Florence Cassé en las Chinitas. Pero fíjate, Jorge, ahorita que te escuchaba, y evidentemente, y lo platicamos en su momento cuando publicaste precisamente una novela criminal, y luego lo pudimos platicar en otros momentos, porque se hizo también un podcast, por cierto, de la novela criminal en su momento, y bueno, pues ahora la serie que está en Netflix. Pero ahorita, por ejemplo, viendo este recorrido que dices desde Las Elegidas, una novela criminal, y Partes de Guerra, que lo tenemos también aquí enfrente de nosotros, que habla de la frontera de México-Guatemala y de un tema y también de violencia y demás, que ahorita quiero que le entremos con un poco más de detalle. Pero yo, además de evidentemente reconocer tu formación en Derecho, que te permitió, entre otras cosas, meterte muy a fondo en el tema de Florence Cassé y de Israel Vallarta, todo el tiempo, sobre todo cuando ya voy llegando más a Partes de Guerra, todo el tiempo tengo también en mi cabeza tu libro Leer la mente, porque yo creo que tú nos vas narrando, y dime si estoy en lo correcto, Jorge, pero además de lo que es la ausencia del Estado de Derecho, que bien acabas de contar, pero también la afectación individual, es decir, cómo la violencia en la que vivimos en este país, la ausencia de derecho, la ausencia de justicia, también se va metiendo en cómo nos entendemos individual, social, colectivamente, en cómo hacemos propia la violencia en nuestras relaciones, incluso nuestras relaciones humanas, en donde hay una modificación casi de nuestro ADN cultural, en donde la violencia se volvió parte de nuestro código. Ya no es solo, y el solo no lo minimizo por supuesto, pero no es solo lo que sucede cuando no suceden las cosas o cuando se construyen de tal manera para que haya culpables a fuerza, cuando se hacen los montajes, se acomoda la justicia para satisfacer una narrativa oficial, que eso es gravísimo en sí mismo, pero también cómo esto se ha ido metiendo en cómo nos entendemos social y culturalmente, y me parece que sobre todo en Partes de Guerra hay no solamente la violencia, lo que significa la violencia contra las mujeres, los migrantes, reitero el caso de Guatemala, México, esta zona fronteriza o las zonas fronterizas que siempre son como lugares de nada, los no lugares en donde todo puede pasar precisamente porque son estos no lugares, pero también cómo se nos metió la violencia a nuestra mirada. Y yo pienso, por ejemplo, a mí me encantan Las Elegidas, y cuando yo leí Las Elegidas y el tema de la trata de mujeres y Tlaxcala, etcétera, y que lo hubieras hecho además en verso, que me parecía como una provocación, ¿no? Hablar de algo tan brutal, pero además así en verso, que además luego sabemos que llegó también al mundo musical y operístico. Pero si voy de allá hasta acá, siento que también hay una desnudez nueva en tu mirada, no solo del sistema, sino también de los individuos, Jorge.
Pues sí, me gusta mucho que vayamos por este lado. Sí, en efecto, creo que lo que nos ha ido pasando tiene un componente, por supuesto, individual y social, y el otro político y relacionado y vinculado directamente con el poder. Por un lado, si nos vamos efectivamente a la parte más vinculada con temas de neurociencia que tanto me apasionan, y los personajes de Partes de Guerra son neurocientíficos, en efecto, es natural, digamos, que personas y sociedades intenten bloquearse frente a la violencia extrema. Es un modo también, por supuesto, de supervivencia. Sería muy difícil que sintiéramos empatía o incluso compasión racional, que es lo que piden otros científicos, más que empatía, hacia cada una de las víctimas de las que nos enteramos a diario, porque son centenas. Si pensamos que hay 11 mujeres asesinadas al día, si pensamos en estas cifras a las que me refería antes, bueno, sería casi imposible vivir y sobrevivir individual y colectivamente frente a la magnitud de ese drama, y cada drama es un drama en particular, que es lo que tú estabas diciendo. Entonces, por supuesto que en esa parte uno puede entender por qué sociedades como la nuestra hacen como si no ocurriera. Aquí estamos en la Feria del Libro de Guadalajara como si este no fuera uno de los países más violentos del mundo. Sí. Pues tenemos que olvidarnos por un tiempo, hablar de otras cosas, hablar de libros, de las cosas hermosas de la vida, para no darnos cuenta de que allá afuera, no muy lejos de aquí seguramente, ¿no? Basta que vayamos ahora un poco hacia el Bajío, o que vayamos un poco hacia la costa, o aquí mismo en Jalisco, sí, para darnos cuenta, digamos, de los niveles de violencia, y tenemos que bloquearlos. Pero es distinto cuando ese mecanismo, el que lo articula, es el poder. Si vemos la historia, digamos, de cómo aumenta la violencia en México en los últimos años, por supuesto el año 2006 es clave. Es esta idea absolutamente irresponsable del presidente Calderón de creer que la violencia se puede combatir con dosis exacerbadas de violencia. Y es cuando empieza el proceso de militarización del país, cuando empiezan los operativos conjuntos en contra de los grupos criminales, la invención del narco como enemigo principal, la idea de que estamos en una guerra, o sea, toda una serie de términos, palabras que crean una narrativa que termina siendo terriblemente engañosa. A partir de esa primera fase, el presidente Calderón se asume como comandante de las Fuerzas Armadas, se viste de militar y cada día nos informa de los nuevos capos que son detenidos, y esos nuevos capos detenidos al mismo tiempo exacerban la violencia que de por sí ya estaba ahí de alguna manera latente. Pero hace esto en un país donde no existe la justicia. Sí. O sea, era absolutamente natural que esto terminara siendo un desastre absoluto, como lo estamos viviendo desde entonces. O sea, si se te ocurre de pronto exacerbar la violencia a esos niveles, pero en un país donde no existe ninguna condición para que la justicia se lleve a cabo, pues lo que crea solo es una espiral en donde la violencia no va a hacer más que multiplicarse, y eso es lo que ha ido pasando. Entonces tuvimos una primera fase de desconcierto, de que el presidente nos dijera que estábamos en guerra contra nosotros mismos, que era una cosa sumamente extraña, pensando que guerras contra un enemigo externo, y aquí era una guerra contra sectores importantes de la sociedad que además tenían nervaduras hacia muchos otros aspectos de la vida productiva del país. Entonces, durante un tiempo era esa exacerbación de la violencia, esa glorificación de la violencia. Y las cifras casi se contaban todos los días en los noticieros de hoy hubo 15 muertos, hoy 25, hoy 130, hoy 72, hoy encontramos 72 migrantes asesinados en San Fernando, hoy encontramos 120 otra vez en San Fernando, y así. Y durante un tiempo nos sobrecogíamos. Pero claro, a esto, si lo sumamos con lo que decía antes, pues de pronto empieza a ser difícil sobrecogerse todos los días frente a un horror que solo aumenta. Y desde la época del presidente Peña Nieto, y por supuesto también en esta del presidente López Obrador, se ha querido lo contrario. Desde el poder, minimizar los alcances de esa misma violencia. Primero, Peña cambia completamente el discurso, ya no vuelve a decir guerra, intenta parecer que no es el tema central. Él es el primero que intenta normalizar en algún sentido la violencia que está ahí, pero al mismo tiempo somos un país del primer mundo, eso nos vende durante un tiempo, al menos hasta que aparece Ayotzinapa, y Ayotzinapa revela y no revela una vez más lo mismo que está en el caso que había ocurrido unos años antes de Israel Vallarta y Florence Cassé, que una investigación tan grave como esa es imposible de resolverla, porque todos los que intervinieron en ese caso, igual que en el de Florence Cassé en Israel, intentaron por todos los medios que nunca se pudiera saber la verdad.
Bueno, eso hace estallar el gobierno de Peña, evidentemente viene después de esa enorme etapa de violencia de Calderón, de corrupción y de desdén y de indiferencia del de Peña, al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero la narrativa vuelve a ser la misma. O sea, las cifras de violencia siguen siendo inauditas, pero el discurso desde el poder vuelve a ser el mismo. Hoy seguramente no habrá sido un tema de la marcha, los niveles de violencia que seguimos teniendo el día de hoy en México. Y esto otra vez porque la prioridad no son muchas de las que este gobierno ha mantenido. En campaña afirmaban justamente que iban a encargarse, sí, de resolver justamente el problema de la justicia. Pero ese es el único que no se ha tocado en ningún sentido, no ha mejorado de ninguna manera. O sea, todos los otros solamente se exacerban. Hay ahorita decías un poco como usar la palabra entramado, un poquito como las redes. En las tres que acabamos de mencionar, que tú mismo pones sobre la mesa, que es como tu relación literaria, digamos ya específicamente con México, clarísimo en el caso de una novela criminal, pero también en Partes de Guerra, Jorge, queda muy claro que la violencia no es uno que dispara contra otro que se muere, sino que hay un entramado de decisiones, de omisiones, de colusiones, que permiten no solo que las cosas sucedan, sino que nunca se sepa lo que sucede. Y recordaba hace poco conversando con algunos expertos en corrupción, en temas de corrupción, y decían, es que hace mucho en México la corrupción dejó de ser solamente el presidente municipal que se roba la lana y se la mete en el cajón, ¿no?, del buró y entonces va pagando lo que tiene que pagar, sino estamos hablando de estos entramados, a veces incluso transnacionales. Me parece que en el caso de las elegidas es clarísimo, ¿no?, lo que significa la trata de mujeres, la trata de personas, pero la trata de mujeres sobre todo, también como en estas cadenas que van mucho más allá de México, y México siendo un eslabón importante, pero es esto, no es una causalidad lineal, sino hay este gigantesco entramado que es el que permite que al final las cosas sigan sucediendo como suceden y que nunca puedas entender o saber dónde estuvo el primer nudo que terminó atorando estos procesos. Creo que lo narras perfectamente bien en una historia criminal, y que cuando vean la serie también, si ya la vieron lo saben, y si no, cuando vean la serie también es muy claro cómo están estos tentáculos hacia todos lados, ¿no? Los tentáculos del poder, pero los tentáculos del poder local, pero los tentáculos familiares, pero los tentáculos locales. Y creo que narrar eso, Jorge, que debe ser también muy desesperante, porque evidencia lo difícil que es echarlo para atrás. O sea, no es como solamente un incompetente o un malo que hace algo, sino es de tal magnitud este entramado que cuando uno lee, y de manera muy particular cuando leí por primera vez una historia criminal, terminas cerrando el libro y dices, carajo, o sea, como por dónde, ¿no? Como por dónde, precisamente porque lo toca todo, Jorge. Exacto, es una cuestión que es precisamente sistémica. Digo, lo vemos ahora en el caso Ayotzinapa. O sea, ahora se nos quiere hacer creer que en realidad fueron 5 militares malos, muy malos, y no que es un sistema completo el que permitió justamente lo que ocurrió ahí. Y eso se perpetúa constantemente. Por eso es tan difícil hacer novelas policíacas, auténticas, novelas también de no ficción en México. Claro, cuando Norman Mailer en Estados Unidos o cuando Emmanuel Carrère en Francia hacen novelas en este sentido, bueno, pues van a los tribunales, ven los expedientes, tal vez haya una que otra irregularidad, más o menos la muestran, pero finalmente la verdad está ahí. En nuestro caso no, en nuestro caso la verdad no está justamente en ninguna de estas partes, porque el mecanismo que ocurre es el que decíamos anteriormente y se refleja en todos los casos, y por eso todos los casos criminales en México se vuelven políticos. Lo discutía el otro día en España, que les parecía muy extraño, que por qué tenía que ser todo político. Bueno, porque se vuelven políticos desde el momento en el que no existe un sistema de justicia independiente y eficaz. Entonces, en todos los casos, y todos los casos que ustedes han seguido seguramente, que pueden ir desde el caso Florence Cassés, Israel Vallarta, pasando por lo emblemático de Ayotzinapa y llegando, no sé, hasta los casos más recientes, el de Bani o los casos en la Ciudad de México, en todos vemos el mismo mecanismo de procedimientos. Como la justicia no existe y a la vez se tiene que hacer
parecer que la justicia existe, se necesita encontrar una respuesta rápida a un problema. Y esa respuesta rápida se convierte en una verdad oficial a priori. Pero como no hay elementos para investigar, ni voluntad, ni el sistema lo permite, entonces lo que sigue es que hacia abajo se va apuntalando poco a poco esa verdad original, pero que viene directamente desde el poder solo como un ejercicio de resolver un asunto rápidamente. Sea porque solo se busca mostrar la eficacia. Probablemente el caso de Florence Cassé tenía que ver con esto, solamente García Luna y Cárdenas Palomino queriendo mostrar lo eficaces que eran, combatiendo el secuestro, que era el principal delito en la época de Fox, o en cualquiera de los otros casos que ha ocurrido desde entonces pasando lo mismo, o porque hay un interés político económico detrás de alguno de los que participan en cualquier crimen. Y entonces a partir de ahí pues viene en cascada, ¿no?, un mecanismo de justicia a la inversa. O sea, en vez de que empecemos investigando poco a poco, como en las novelas policíacas o en las películas gringas, primero las pruebas y luego se interroga a los testigos, y luego se van haciendo hipótesis y se sigue un camino que más o menos parece científico. En México es al revés. En México la justicia es justamente ficción. Porque primero se crea la ficción de cuál es la verdad y luego poco a poco se va hacia abajo. Y para ir hacia abajo y que todo coincida, pues hay que torturar gente, hay que intervenir teléfonos, hay que falsear mensajes, hay que sembrar pruebas y hay que crear toda esta que es casi una escenografía y una utilería del crimen, que la vimos de manera muy clara durante todo el sexenio de Calderón, pero que no ha dejado de ocurrir, ¿no? Que en todo momento ahí está presente la manera como se inventa la verdad, porque la verdad como tal nunca existe, porque se destruye casi siempre desde el principio. O sea, está bien padre, ¿no? Está bien padre para un domingo, ¿no? En la tardecita, sí. Oye, Perdonen ustedes. Sí. O sea, de aquí no queremos deprimirlos, de pero... aquí nos vamos a celebrar algo, no sé, algo. Pero, oye, Jorge, no, pero me gustaría tal vez que nos pudieras contar brevemente, lo has hecho, por supuesto, desde que se publicó la novela, pero tal vez que nos contaras también tu proceso para hacerla. O sea, te fuiste metiendo, leíste todos los expedientes. Recuérdanos un poco también este proceso que te permitió en un momento dado escribir esto. Sí, bueno, empecé a seguir el caso muy pronto, aunque yo no vivía en México cuando fue el montaje, el del 9 de diciembre del 95, ¿no? Yo no vivía en México del 2005, perdón, yo no vivía en México en ese momento, pero lo empecé a seguir muy pronto, me empezó a llamar la atención, luego empecé a leer cada vez más lo que había en el tema, el libro formidable de Manuel Stills, que es parteaguas en el caso, igual que libros de otros periodistas importantes, y a partir de ahí veía yo que era un caso emblemático y que además era una historia que parecía ser una muy buena historia. O sea, lo primero que me atrae hacia ella es que es muy buena historia, y puedo decirlo, no lo puedo decir de ninguna otra novela, porque como esta no es mía, está ahí en la realidad. Bueno, era una muy buena historia, pero había que contarla, me parecía completa, que es lo que no había ocurrido hasta entonces, contando todos los aspectos políticos, diplomáticos, policíacos, incluso personales, incluso amorosos de esta historia que es tan compleja, para ver justamente esos individuos en este sistema. O sea, hay algo aquí casi kafkiano, ¿no? O sea, justamente observar cómo los individuos interactúan en este sistema absolutamente descompuesto. Y de ahí vino sobre todo es que la lectura del expediente que la hermana de Israel Vallarta, Guadalupe, me proporcionó, entonces lo pude leer muy rápidamente, y aparte son 20,000 páginas de expediente, retrocedí a mi etapa de haber estudiado Derecho, me sirvió de mucho, y luego ahí empecé a leer todo lo demás que había, a hacer las entrevistas con la mayor parte de los protagonistas de la historia. Algunos los hemos completado en la serie, otros faltan de la serie y están en el libro, entonces ambas son complementarias también un poco en ese sentido, hasta finalmente darle una cierta forma. Una primera versión de unas 800 páginas que Pedro Ángel Palou y Eloy Ross me dijeron que era la cosa más aburrida que habían leído en sus vidas. Entonces, por culpa de ellos, pues le quité 400 páginas y quedó ya solamente de 400 y algo, y se los agradezco enormemente. Y luego fue llevarlo al premio Alfaguara, también yo, porque tenía en esa época también un cierto temor. Siempre me preguntan si a mí me ha pasado algo, y no, a mí afortunadamente no he tenido nunca una amenaza, nunca nada que hubiera sido desagradable, o sea, solamente reclamos personales, pero nada como lo de Ricardo Rafael recientemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Ese tipo de amenaza ya directa no me llegó a pasar nunca. Finalmente se publica la novela, luego pues a partir de ahí, digamos, hay toda una discusión
se hace el podcast ahí en tu casa, sí, ¿no? Sí. En W, y ahora con la serie ha habido pues desde luego una resurrección del caso también inaudita, como el caso se vuelve mediático de nuevo. El primero en invocarlo es otra vez el presidente López Obrador, el que lo usa en alguna mañanera ya muy pronto. Luego se hace la serie en la que yo participé como productor ejecutivo y muy cerca, digamos, de todo el proceso de la serie. Como la serie tiene pues esta repercusión pública, el presidente ha hablado 5 veces de la serie en las mañaneras, de maneras también otra vez muy extrañas. Y esto es un caso que empieza con el uso político del caso por parte de Calderón, y es muy curioso cómo al cabo de los años termina siendo un caso utilizado también políticamente, pero ahora por su gran adversario López Obrador, y cómo esos extremos paradójicamente se tocan. Y en cualquier caso, Israel Vallarta va a cumplir 17 años en prisión preventiva. Sí. Entonces aquí, o sea, simplemente dense cuenta, eso sí, de lo extraño que es que en la misma semana el presidente pide que se revise el caso de Israel porque le parece inaudito que en la época de Calderón provocaran este tipo de situaciones y que alguien esté en la cárcel 17 años en prisión preventiva, la misma semana en que él se opone a que se cancele la prisión preventiva oficiosa. Entonces, digamos, no deja de ser justamente todo este cúmulo de contradicciones que el caso sigue revelando. La prisión preventiva oficiosa, pues es evidentemente otra de esas herramientas creadas en la época de Calderón, que el presidente López Obrador, igual que la militarización, no ha hecho otra cosa más que exacerbar. Ahorita que decías el caso, 17 años en prisión preventiva, y cómo al final de cuentas, cuando incluso oímos al presidente López Obrador hablar del caso de Florence Cassés, o referirse a Israel Vallarta y demás, pero a la vez oponerse a que se discute y se elimine la prisión preventiva oficiosa como se venía exigiendo. Y en cualquiera de estos, pienso en los recientes feminicidios también en la Ciudad de México, por ejemplo, donde lo que vemos es un pleito entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Morelos, o la Fiscalía de Morelos, pero en medio hay una mujer que fue asesinada. Y como esa mujer que fue asesinada y cuyo cuerpo fue aventado en la autopista ahí en el estado de Morelos, ya en la parte, digamos, de Cuautla, y que lo descubrieron pues unos ciclistas que iban por ahí, ese cuerpo, esa mujer existió y fue asesinada. Pero hoy el tema es si la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o la Fiscalía de Morelos, y quién tiene la razón, y termina volviéndose un jaloneo político en donde tienes dos autopsias y cada una dice algo completamente diferente de la otra. Y lo cierto es que hay una mujer asesinada. Lo cierto es que en este caso hay un hombre, por ejemplo, que sigue en prisión, que 17 años después sigue en prisión. Y 3 de la familia siguen en prisión. Y 3 de la familia siguen en prisión. Entonces, o sea, como que de pronto se nos olvida en este jaloneo de ver quién acomoda la verdad más a lo que necesita acomodarlo, que hay víctimas reales, que hay personas reales que en este caso están en la cárcel o en otro caso fueron asesinados. Quiero acercarme un poquito también a Partes de Guerra, Jorge, para hablar también unos minutos de esta novela tuya, la más reciente, que tiene que ver, decía yo hace rato, con la frontera México-Guatemala, con la migración, con un cuerpo también, con un asesinato, con el dolor, pero que me parece que para mí por lo menos hay un cambio muy importante o una transformación importante entre una y la otra, porque aquí, y lo pudimos comentar en otro momento también, aquí siento algo todavía más oscuro, siento de parte tuya casi una especie como de no diría de rendición ni mucho menos, pero sí de que esto, que todavía parece un sistema, aquí ya se convierte en una forma de vida, que es vivimos atados a violencias, personas muy jóvenes que están vinculados en las violencias, quién asesina, quién no asesina, pueden ser pequeños, pero aquí siento ya una mirada tuya, no diría que sin esperanza, porque no me toca decir eso, pero sí una mirada más consciente del horror y de la oscuridad del horror, Jorge. Pues tal vez sí, Gaby. Sí, yo creo que en Las Elegidas era tratar un tema específico de violencia y ver sus consecuencias sociales. Cuando paso a una novela criminal es a través de un caso en tratar de entender un sistema que funciona para que la impunidad para los poderosos esté siempre garantizada.
Y después de eso, creo que 4 años después de una novela criminal, esta novela Partes de Guerra, sobre todo es una novela que a través de un caso ficticio, ahora ya después de una novela en verso y una novela sin ficción, esta es una novela, con las armas de la novela que había utilizado yo antes en muchas otras ocasiones, a diferencia de estos 2 casos excepcionales, en donde la pregunta central a través del caso de estos niños asesinos es la pregunta que probablemente todos los que tenemos una cierta edad nos hacemos en este país: ¿cómo nos convertimos en esto? Entonces, el caso de los niños, la gran pregunta es: ¿qué puede hacer que un niño o un adolescente temprano, tienen 14 años en la novela, asesine a otro niño, sobre todo de su misma grupo? O sea, ¿qué tensiones, qué predisposiciones llevan a la violencia? Y el grupo de neurocientíficos, que es la otra parte de la novela, se dedican a estudiar niños como quien desde la civilización estudia la barbarie, para luego darnos cuenta de que en realidad todo es más complicado que eso, y que en realidad en ambos grupos hay violencias de maneras distintas. Y sobre todo, digamos, como metáfora de qué pasó también con nuestro país. No es que en nuestro país fuéramos niños, pero en cualquier caso, hace unos años era un país donde las violencias eran múltiples, pero estaban soterradas. Ahora las violencias se han exacerbado en todos los sentidos. ¿Qué nos pasó? O sea, yo creo que esa es la gran pregunta para cualquier mexicano de nuestra generación en adelante. O sea, ¿qué le pasó a este país para que de pronto se haya convertido en este cementerio en el que pisamos todos los días? ¿Qué nos pasó? Que sería como la pregunta que yo creo que la tenemos, no sé, cada momento, pero también cuando incluso decidimos por fatiga informativa o por necesidad de supervivencia hacer tantito a un lado la realidad para poder hablar también de otras cosas, que a veces, como tú decías bien, la fila es un poco ello. Jorge, me gustaría, nos quedan ya nada más 5 minutillos, pero me gustaría una reflexión tuya también de lo que significa una novela, una serie, Las elegidas, que la hiciste en verso, pero que también llega a la música y a la ópera. ¿Qué te significan, digamos, ahora sí que esta transmedialidad, dirían los teóricos? Bueno, creo que estamos en un tiempo donde las ficciones se multiplican en formatos muy distintos. Antes era un poco más raro, antes durante mucho tiempo convivieron solamente las ficciones orales, luego las ficciones orales convivieron con las escritas, pero que primero solo estaban hechas para ser escuchadas, al mismo tiempo con las ficciones escénicas, particularmente con el teatro, luego también con la ópera. A partir de ahí aparece el cine y de ahí el audiovisual y de ahí las nuevas tecnologías, y ahora lo interesante yo creo de esta época es cómo se trasladan las ficciones de uno a otro formato. Sí estamos en una época de una enorme avidez por lo audiovisual, y no puedo decirles las cifras, pero si se las pudiera decir, la diferencia entre el número de personas que ha visto la serie y el que ha leído la novela, pues no deja de ser inaudito, ¿no? Pero aún así son, digamos, maneras distintas de abordar, porque la naturaleza misma de cada forma permite acercamientos diferentes. Para mí ha sido fantástico ir transitando en estas. Las elegidas se convirtió en una ópera y en una película de David Pablos. Cierto. Luego una novela criminal, primero en un podcast y luego en esta serie de televisión. Entonces me parece muy interesante también como este fenómeno actual de este trasvase de las ficciones y lo que cada formato le da o le quita, porque también puede pasar a las ficciones o a las realidades, como en el caso de una novela criminal que estamos presenciando. Te fuiste otra vez de México, estás viviendo otra vez fuera de México, Jorge, y te hemos leído sobre todo a través de tus columnas en el periódico y demás, pero ¿qué te ha dado este momento de estar fuera de México? ¿Cómo estás viendo? O sea, ¿qué te da esta distancia que a veces es tan necesaria para ver al país? Sí, pues desde el 96 he estado prácticamente toda mi vida yendo y viniendo de México hacia otros lugares. He vivido en varios países de Europa, en Estados Unidos y por supuesto en México, y siempre tratando de ir y venir. Ahora ya llevaba 9 años en México, que fueron fantásticos en muchos sentidos, pero también me pareció que otra vez necesitaba una cierta distancia frente al país,
también una cierta distancia tal vez para escribir algún proyecto que es en el que estoy, que no tiene que ver con la violencia en México, ¿no? A lo mejor necesitaba no verla tan directamente todos los días, y al mismo tiempo no dejo de observarla desde allá, y cada vez que vengo muchísimo todo el tiempo, justamente para tratar de no olvidar justamente de qué otra cosa podíamos hablar sino de esto. Bueno, pues gracias a todos por haber estado acá con nosotros con estas dos novelas de Jorge. Está obviamente la serie también, la serie en Netflix, que ahí sigue, insisto, si no la han visto, véanla. Pero lo que decía Jorge, yo coincido, me parece que se complementan muy bien. Es decir, lo que tiene el libro y la serie, me parece que van ahí dialogando muy bien juntos. Gracias, Jorge, y gracias a todos por haber venido esta noche. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Comentarles que Jorge va a firmar ejemplares en el stand de Penguin Random House. Allá, en cuando lleguen, les van a dar las indicaciones de cómo armar la fila, por favor. Muchísimas gracias.